El día de hoy retomaremos la clase de mecánica de suelos y vamos a abordar ahora la unidad 6, que es la de consolidación. Ya por ahí vimos en la unidad 5 cómo el agua nos iba a afectar a nuestro suelo y empezamos a ver por ahí algunos conceptos básicos de la consolidación. En esta unidad vamos a abordar el cómo se calcula. Bueno, primero para iniciar vamos a ver el tema 6.1, que son la distribución de presiones efectivas, neutras y totales. Bueno, básicamente para nosotros poder analizar nuestro suelo tenemos que suponer que se le va a aplicar una carga. Esta carga es la que vamos a conocer como fuerza normal total, la fuerza que se va a aplicar en el suelo para que se pueda consolidar o comprimir. Esta carga pues se va a aplicar en una determinada área de este suelo. También hay que tomar en cuenta que al aplicar esta carga, las partículas van a estar recibiendo una carga que va a estar transmitiendo otras con una carga opuesta igual a la carga que está recibiendo esa partícula en el área determinada que tengan para estarse trabajando. Y también el suelo o el material va a tener una presión neutra o también conocida como intersticial, que va a ser la ejercida, como ya les dije, del suelo a las partículas, que son estas que se ven aquí. Entonces, si nosotros queremos calcular nuestra carga, vamos a tener que esa carga va a ser igual a la presión que ejerce el suelo o las partículas multiplicado por la diferencia de áreas, la área total menos la área de la partícula, más una presión que es la que se ejerce, ya se había dicho, aquí en el suelo. Si toda esta ecuación la dividimos entre el área total del suelo o el área donde está aplicando la carga neutra, esa vamos a tener esta ecuación que está aquí, que básicamente es nuestra fuerza normal total, o esta que estaba aplicando acá arriba, entre el área de carga igual a la presión que tenemos aquí, la P, entre el área de carga y a esto que tenemos aquí entre el área. Este 1 que tenemos aquí es el de dividir la S entre la otra S. Muy bien, entonces, suponiendo que el área sea muy grande y la área de contacto de partículas sea muy pequeña, esto tendría a ser 0, que es lo que hacemos aquí. Y la fuerza normal o la fuerza normal total, como le llaman aquí, entre nuestra área va a ser nuestra tensión total que vamos a tener en el área de este suelo. Y nuestra presión de las partículas entre el área que tenemos del suelo va a ser nuestra tensión efectiva calculada. Entonces nuestra tensión total va a ser igual a la tensión efectiva más la presión neutra. Más adelante vamos a ver cómo aplicar estos conceptos. Bueno, ahora, ¿de dónde se origina todo esto? Pues el primero en estudiar lo que fue la consolidación fue Carl Terzaghi o el Dr. Terzaghi, que ya hemos visto varias veces en la materia. Este propuso un modelo de estudio del suelo mediante un cilindro en el cual se coloca un resorte con el cual asemeja la consolidación del suelo, este que vemos aquí. Básicamente lo que él propuso es que aplicándole una carga a este equipo, el resorte se va a ir comprimiendo hasta llegar a un punto en donde ya no se puede comprimir más, que es básicamente lo que pasa en el suelo. El suelo al aplicar una carga se va a ir comprimiendo hasta llegar a un punto donde ya no se puede comprimir. Entonces con este modelo pudo el Dr. Terzaghi estudiar analógicamente cómo iba a trabajar un suelo, o más o menos cómo trabajaría. Ahora, pasando a la prueba de consolidación, que básicamente se basa en el modelo que vamos a ver Terzaghi. La prueba de consolidación es una prueba en la que se aplica una carga para emular la consolidación del suelo durante el tiempo. El equipo es algo como vemos aquí. Se trata de un pistón que va aplicando carga sobre una muestra. Básicamente se trabaja como vemos aquí en el esquema. Se pone una muestra al centro, material poroso, unas piedras porosas, para que mediante una cantidad de agua, dependiendo el tamaño del equipo, se esté humedeciendo la muestra y se está aplicando la carga. Y conforme avanza el tiempo, ir tomando las lecturas de cuánto se va comprimiendo para poder sacar nuestra curva
de consolidación. Ahorita vamos a ver más adelante cómo se calcula. Ahora, la ecuación básica o la ecuación diferencial de la consolidación unidimensional o en una dimensión. Para poder calcular nuestra consolidación, vamos a tener la siguiente ecuación que maneja el coeficiente de consolidación de un suelo, que va a depender obviamente del tipo de suelo, multiplicado por la segunda derivada de la carga entre la distancia o la distancia desplazada por esta carga. Y esto también va a ser igual a la carga contra el tiempo, o la primera derivada de la carga contra el tiempo. Y con esta ecuación ahorita vamos a ver cómo calcular los ejercicios. Pero bueno, básicamente aquí está distribuida cómo se aplica la carga, la distancia desplazada que va a ser el delta z o la diferencial de z y el tiempo que tarda en consolidarse. Bueno, también hay que tomar en cuenta que para la consolidación van a influir diversos factores. Uno de estos van a ser las cargas. Obviamente, entre más carga tengamos, más fácil se va a consolidar un suelo y en menos tiempo. También influye mucho el tipo de suelo. No se va a consolidar igual de veloz un suelo que sea arcilloso a un suelo que sea limoso o a un suelo que sea arenoso. De hecho, un suelo arenoso, como ya sabemos, es difícil de consolidar. Y ya si tenemos un suelo rocoso, pues difícilmente se va a consolidar. Esto aplica para los suelos húmedos. Y bueno, también van a afectar las condiciones del clima que tengamos, porque obviamente en un clima lluvioso va a ser más fácil que se consolide a un clima soleado, en donde como no tenemos humedad, difícilmente se va a consolidar el suelo. Tal vez se va a reacomodar, pero difícilmente consolidar. Y también nos va a afectar la humedad, porque dependiendo de la humedad del suelo, pues sabemos que es más fácil o más difícil consolidarse. Bueno, otra cosa que debemos de saber: determinar el 0%, el 50%, el 100% de la consolidación con respecto a una prueba. Básicamente, al nosotros hacer la prueba vamos a generar diversas gráficas, pero lo más importante va a ser la gráfica de la consolidación con respecto al tiempo, que ahorita vamos a ver, en donde vamos a ver una carga de preconsolidación, consolidación primaria y consolidación secundaria. Aquí es lo que vemos. Esto es lo que nosotros tenemos de la prueba: el tiempo que estamos trabajándolo y la lectura, o cuánto se ha consolidado, cuánto ha bajado en milímetros. Entonces nosotros vamos a graficar nuestro tiempo contra nuestra deformación y así poder obtener nuestra curva de consolidación como esta. En el primer tramo de la curva, este que está aquí, vamos a tener un área que se conoce como preconsolidación. Esta parte de aquí, antes de que se empiece a curvear, va a ser nuestra preconsolidación, o la parte de preconsolidación de la curva. A partir del punto donde empieza a girar la curva, empieza a bajar, y hasta donde termina la curva y empieza otra vez a verse más recta, va a ser nuestra consolidación primaria, desde el punto donde inicia la curvita hasta donde prácticamente termina. Y en el tramo donde vuelve a iniciar la recta, vamos a conocerle como consolidación secundaria. Esta parte de acá, donde ya se vuelve a hacer recto, va a ser nuestra consolidación secundaria. Entonces vamos a tener una parte de preconsolidación, una parte de consolidación primaria y una parte de consolidación secundaria. Todo calculado de nuestra curva de consolidación. Y pues básicamente así va a estar graficado. Recuerden que al igual que vimos en las granulometrías, estas curvas se tienen que graficar en escala semilogarítmica. Parte logarítmica acá, parte normal de este lado. Vemos aquí, este porcentaje es el porcentaje de consolidación y el factor tiempo contra el que se va trabajando. Ahora, como ya decíamos, la carga de preconsolidación se puede determinar básicamente yéndonos a la gráfica. Si vemos aquí, la carga de preconsolidación será el punto donde cambia la inflexión y inicia la consolidación primaria. A partir de ahí tendremos una carga de preconsolidación.
Y bueno, esta la investigó el doctor Terzaghi en materiales finos que produjeron, bueno, que se produjo un tramo virgen de una curva de compresibilidad. Y lo que ya decíamos, usualmente es el trazo recto en una escala semi-logarítmica, que es lo de acá. Básicamente esta parte va a ser recta si lo tomamos con respecto a una escala semi-logarítmica. Entonces, eso básicamente ahí vamos a tener nuestra carga de preconsolidación en esta parte. Ahora, para poder calcular nuestra consolidación primaria, bueno, vamos a ver el tema 6.8 que se llama consolidación primaria de un estrato arcilloso y determinación de los coeficientes de comprensibilidad, variación volumétrica unitaria, consolidación, permeabilidad y factor tiempo necesarios para el análisis de asentamientos. Entonces, para poder nosotros calcular nuestra consolidación, vamos a tener que utilizar la siguiente ecuación. Dice aquí, para un estrato arcilloso, se refiere a condiciones de frontera iniciales para el estrato y se puede calcular mediante la siguiente fórmula que está aquí. Entonces, el factor T va a ser un número dimensional que depende del factor tiempo. Y va a estar en función, obviamente, del asentamiento de la consolidación que tengamos. Esta tablita que vemos aquí viene en el libro de Juárez Vadillo y la pueden encontrar en diversos lugares. O sea, si se meten en internet mismo la pueden encontrar. Que va a depender del tipo del suelo. Entonces, vamos a tener nuestro coeficiente que vemos, que va a depender del espesor de la que se consolida, el espesor de la consolidación. Y este coeficiente pues se va a calcular en el laboratorio. Y tenemos que tener nuestro espesor de la muestra o nuestra muestra que va a tener completa. Y el tiempo correspondiente al grado de consolidación, o el tiempo que vamos a tener para que se consolide esa muestra. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Ya aquí por aquí lo resolví para no andarme ahorita brincando Excel porque se enreda uno. Entonces básicamente tenemos los factores. Dice aquí, bueno, vamos a leer el ejercicio primero. El coeficiente de consolidación de una arcilla es de 5.32 por 10 a la menos 4 centímetros sobre segundo. El estrato de esta arcilla es de 8.50 metros de espesor y está situado entre dos capas de arena. Bueno, aquí como que se brincó. ¿En cuánto tiempo en días alcanza la arcilla el 60% de la consolidación primaria? Sí, como que le falta un signo de interrogación. Bueno, primero tenemos nuestro coeficiente de consolidación, que es de 5.32 por 10 a la menos 4 centímetros por segundo, que es de aquí. Vamos a tener nuestra altura del estrato, que son 8.50 metros, pero estamos en centímetros, entonces hay que poner en centímetros. Y este que dividirlo entre 2 porque si no lo pide nuestra ecuación. Tenemos el tiempo, que es pues el que hay que calcular, tiempo en días, para el 60% de consolidación. Entonces vamos a ver de nuestra tabla, vamos a sacar el T al 60%, que es aquí. Pues tenemos 60% aquí, 60% de consolidación y es 0.287. Entonces ponemos el 0.287. Ahora sí, despejamos en la ecuación. No, de hecho, la ecuación ya venía así, ¿verdad? Con el factor de tiempo. No, pero este es el factor de consolidación. Sustituimos los valores, despejamos el tiempo, que es esta T de chiquita. Sí, este es el factor de consolidación, me andaba equivocando. Despejamos la T, sustituimos los valores, así el punto 287 de la consolidación a 60%, 425 que lo dividimos del estrato porque era esta arcilla de 850 de espesor entre dos capas, o sea que está situado entre dos capas, o sea que es a la mitad porque son dos capas. Y vamos a ver qué más falta. Hay nuestro coeficiente de consolidación, que ya no lo dio ahí, 5.32 por 10 a la menos 4 sobre segundo. Entonces, hacemos los resultados o hacemos el cálculo. Y vamos a sacar, según esto, que dio el tiempo de 97 por 10 a la 6 segundos. Esto pues hay que convertirlo a días. Entonces lo dividimos entre los segundos que tiene un día, que son 86.400. Y si todos los cálculos están bien hechos, debe de salir 1128 días. Básicamente sencillo porque solo hay que sustituir valores. Entonces no tiene mucha ciencia esto. La ecuación ya está, teniendo los valores, sacándolos del laboratorio, podemos hacer muy sencillo estos trabajos. Ahora también vamos a dejar unos ejercicios para que practiquen en su casa.
Entonces dejamos este ejercicio que dice el coeficiente de consolidación de una arcilla es de 4.92 por 10 a la menos 4 centímetros sobre segundos cuadrados. Porque el otro no es cuadrados, estaba bien mal. El estrato en cuestión es de 6 metros de espesor y está situado igual entre dos capas, que tiene que dividir entre dos. Y se consolida bajo la carga compuesta por un edificio. ¿Y a cuánto tiempo en días alcanza la arcilla el 50% de consolidación? Entonces básicamente lo mismo, los mismos datos, tendré que moverle mucho. Y a ver, el siguiente ejercicio va a ser este, que dice, sobre un estrato de 10 metros de arcilla compresible se ha levantado un edificio. Este estrato está confinado por dos estratos continuos de arena, igual se tiene que dividir entre dos. En una prueba de consolidación hecha en esta arcilla se usó una muestra de 2 centímetros de altura, drenada por ambas caras, y el tiempo en que la muestra llega al 50% de consolidación es de 20 minutos. Calcule en años el tiempo en el que el edificio hará que el estrato real alcance el mismo grado. Entonces primero hay que hacer el cálculo con respecto a la prueba y posteriormente cambiarlo o cambiar el factor de consolidación que les va a dar el CB para ponerlo en el edificio. O sea, básicamente hay que hacer dos veces el ejercicio. Una vez con los datos de laboratorio para calcular el coeficiente de consolidación y la otra para poder calcular lo que nos va a pedir, que dice los años que tarda el edificio en llegar al 50% de consolidación. Vamos a ver, bueno, ya está ahí, serán los ejercicios. Ahora, para no dejar el tema a medias y ya acabarlo, vamos a ver el estudio general de la consolidación secundaria. Bueno, básicamente ya les dije que la consolidación secundaria va a ser el último tramo de nuestra curva, o es la parte donde empieza a bajar más lentamente nuestra consolidación. Dice que este efecto se atribuye al deslizamiento progresivo diferido en el tiempo entre compactos para adaptarse a la nueva condición de carga. Es decir, cuando ya tenemos nuestro punto ya más compacto, ya empieza a dosificarse el material y empezamos a tener una consolidación más lenta a comparación de la consolidación primaria. Y bueno, básicamente lo que les decía, la consolidación secundaria pues va a ser a partir de donde nuestra curva vuelve a cambiar y se empieza a ser recta, que es esta parte de aquí. Entonces a partir de esa parte tenemos nuestra consolidación secundaria y a partir de ahí podemos estudiar nuestro grado de consolidación o nuestro grado de qué tanto se va a estar consolidando con respecto al tiempo a partir de este punto. Que esto se pueda trabajar con la gráfica, teniendo una grafiquita de consolidación, entonces no hay mucho como verla ahí. Igualmente se puso las ecuaciones que vimos atrás, pero ya la consolidación pues va a ser más lenta porque la gráfica baja más lentamente. Entonces con esto concluimos este tema. Nos vemos la siguiente clase. Hasta la próxima.